Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filochorlando. El día de hoy me acompaña Roberto Azar. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola Miguel, un placer saludarte, muy bien. Gracias. Y antes de comenzar, pues bueno, os voy a platicar un poquito sobre vos para aquellos que no te ubiquen. Roberto es licenciado y doctor en filosofía por la UBA, es locutor integral por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, es profesor de la UBA, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la Universidad Nacional de Luján. Es creador de la cuenta en Instagram de Filosofía en un Minuto. Tiene un canal de YouTube en donde ha subido principalmente sus clases de lógica y de filosofía de la ciencia. Es locutor de televisión del programa Intratables TV. Bueno, también tiene una cuenta de TikTok y entre sus pasiones se encuentra la docencia y la comunicación. Roberto, ¿de dónde sos vos? Ante todo, Miguel, te agradezco muchísimo por la invitación. Soy de Buenos Aires, Argentina. En realidad nací en un pueblo que está a 100 kilómetros de la capital federal que se llama Mercedes, pero es parte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Oh, excelente. Y dime, algo, si te pudieras poner en la piel de un ministro de Cultura de Mercedes y platicarnos un poquito sobre tu ciudad natal, ¿qué nos pudieras decir? Qué buena pregunta que me estás haciendo. Yo creo que pondría mucho más, invertiría mucho más en la cultura en mi ciudad, a pesar de que hay buenos programas como el que conduce un amigo mío llamado Fernando Paciani, que él además de locutor es profesor de letras y tiene un programa muy interesante, pero creo que haría falta un poquito más de inversión en cultura. A mí, si yo fuera ministro de Cultura, por supuesto que le daría mucha mayor difusión al arte, pero también a la filosofía, que para mí, Miguel, no sé si vos coincidís conmigo, es una forma de vida que puede ser desarrollada en todos los ámbitos. Y en ese sentido, por ahí uno tiene asociada la filosofía solamente con la academia, uno no reniega de eso, de hecho yo, como vos bien marcaste, trabajo en muchas facultades, pero también se puede llevar a otros ámbitos, por ejemplo, al teatro, a la propia televisión, a la radio. Y en ese sentido a mí me parece que sería muy interesante, no solo la filosofía, sino también la antropología, la sociología, que puedan llegar a cada vez a mayor cantidad de gente. ¿Y qué nos puedes decir sobre tu ciudad? Porque bueno, sí, quizá ubicamos Buenos Aires como tal, o Rosario, cosas así, pero Mercedes, ¿qué tiene de especial? O sea, ¿qué sería como que lo más turístico, Mer bonito? Te cuento, Mercedes tiene aproximadamente 60.000 habitantes, está a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, tiene como características dos fiestas, la fiesta del durazno, se hacen muy buenos duraznos, y la fiesta del salame. Acá en Argentina hacemos un chiste que es que ser el rey o la reina del salame no se sabe si es algo positivo o negativo, porque no sé en México, pero nosotros le decimos salame al tonto. Entonces, en la fiesta del salame está el rey o la reina del salame y no se sabe si es una virtud o un defecto, pero bueno, eso es un chascarillo que hacemos nosotros. Tenemos la fiesta del salame, la fiesta del durazno, un parque municipal muy bonito con el río Luján, que lamentablemente está contaminado, pero es una vista muy linda, y tiene como característica una pulpería que se mantiene como en sus orígenes, una pulpería del siglo XIX que se mantiene tal y como estaba en sus orígenes. Creo que eso es lo turísticamente más relevante de mi querida ciudad. Wow. Y bueno, ahorita que estamos hablando de estas, bueno, de tu ciudad y de estas partes, de estas tradiciones, cuando, cuando Roberto piensa en Roberto de peque, de niño, ¿cuál es uno de los recuerdos que llega a tu mente? Y jugar con mis amigos en la calle, a mí me da mucha nostalgia esa época en la que podíamos estar hasta la noche jugando en la calle, literalmente a las 11 de la noche jugando al fútbol, al pádel en la calle y que vos sabías que no iba a pasar nada. Hoy en día eso sería para los niños imposible. Hoy en día los padres a la noche a los chicos no los dejarían jugar en la puerta. Así que me parece que ese es el recuerdo que se me viene a la mente, ¿no? Tener mucha libertad y poder jugar con mis amigos en la calle por la noche sin ningún tipo de temor. Ahora viene la filosófica de la tarde. Ujú. ¿Quién sos vos? ¿Qué te define, Roberto? Miguel, vos sabés que los filósofos somos gente muy complicada. Porque si vos a una persona normal le preguntás qué te define, responde muy fácilmente. Soy abogado, soy médico, en mi caso soy profesor y ya está.
Pero los filósofos somos personas tan complicadas que cuando nos preguntan quiénes somos, primero nos estamos preguntando acerca de si es la pregunta por el qué somos en tanto seres humanos, y entonces ahí uno, si se pone aristotélico, dice soy un ser racional, si se pone en Cassirer, dice somos animales simbólicos, o si es la pregunta por la propia individualidad, que en realidad yo sé que vos apuntás a eso, Miguel, y en ese sentido, cuando uno le preguntan por la propia identidad, uno tiende a responder con la profesión. Y entonces vos me pusiste ante un reto muy importante cuando me adelantaste, te voy a preguntar quién sos vos, y yo te respondí con algo que todavía no me convence del todo, pero es la mejor respuesta que encontré, que fue decirte que soy un profesor comunicador. ¿Por qué no me termina de convencer del todo? Porque es casi una redundancia, en tanto un profesor debe ser un comunicador, o sea, no hay profesores que no comuniquen. Pero yo encontré esa combinación simplemente para de alguna manera darle lugar a mis dos pasiones, que son, por un lado, la docencia, amo dar clases y el vínculo con mis estudiantes, enseñar es la mejor manera de aprender, como decía Galeano, y por otro lado, posteriormente hice una incursión en la comunicación que me permitió poder llegarle a mayor cantidad de gente, pero sobre todo poder encontrar un lenguaje que haga la filosofía accesible a mayor cantidad de público, y entonces por eso le agrego lo de comunicador. Soy profesor y comunicador. Hoy en día es la mejor definición que encuentro, pero no me deja del todo conforme. Y ahora, bueno, partiendo de estas cosas que te definen, que te hacen a Roberto, ¿cuál consideras que es uno de tus mayores defectos, pero también una de tus mayores virtudes? Vos sabés que mi prima, que es psicóloga, siempre dice, tu mayor virtud es tu peor defecto. Y no me lo dice a mí en particular, sino en general. Nuestra mayor virtud es nuestro peor defecto. Yo creo que la autoexigencia es mi mayor virtud en el sentido de que me lleva a poder llevar a buen puerto los proyectos con los cuales me comprometo, pero a la vez es mi peor defecto, porque cuando uno se autoexige demasiado, no termina de disfrutar del presente y para qué estamos, sino para disfrutar, para ser felices. Así que me parece que es la autoexigencia, mi mejor virtud y mi peor defecto. Y cerrando esta parte de ti individual, un dato curioso, un dato bizarro, un dato inútil que pudiéramos saber de Roberto. Un dato inútil es que yo tengo una adicción al mate. Acá en Argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil, tomamos mate aunque haga 40 grados de calor. Ahora yo te cuento, Miguel, estamos ante una ola de calor histórica y vos, como vos ves, yo sigo tomando mate. Y eso me llevó en un momento determinado, hace varios años, yo estaba preocupado porque tenía taquicardia. Entonces fui al cardiólogo, me hice con toda la preocupación los estudios, porque era muy joven para tener taquicardia, y el médico cardiólogo me dijo, está todo bien, lo que tenés que hacer es tomar menos mate. No podés tomar 3 termos de mate por día. Y él, viste que los médicos siempre son muy estrictos, me dijo, tenés que tomar 2 mates por día. Por supuesto que no le hice caso, pero por lo menos sí, no dejé de tomar mate después de las 7 de la tarde, porque me di cuenta de que me estaba costando dormir por esa situación. Así que es un dato inútil, pero creo que responde a tu consigna. Tengo una cierta adicción al mate, a pesar de que no tomo tanto como en otras épocas. Y ahora viene también lo bueno, lo interesante. ¿Cómo llega Roberto a la filosofía? ¿Qué es lo que te hace optar no solo por una licenciatura, sino ya llegar hasta el doctorado? Vos sabés que mi interés por la filosofía surgió en el colegio secundario. Tuve un profesor maravilloso llamado Luis Valdetti, que tenía ese carisma para poder llegarle a todos, inclusive a aquellos a los que después no les interesó la filosofía para continuar. Tenía una forma tan linda de contar la filosofía, de contar la historia de la filosofía, que yo me enamoré. Además, tenía una tía que es profesora de filosofía y me acuerdo que me prestó un libro de historia de la filosofía y yo con 16, 17 años me comí ese libro. Yo me daba cuenta de que no era normal leer con tanto interés un libro de historia de la filosofía a los 16 años. Pero a pesar de eso, de que parecía estar muy clara mi vocación, fíjate que empecé la carrera de medicina, quizás por esta presión social implícita, según la cual la filosofía es muy interesante, pero te vas a morir de hambre.
nunca me lo dijo mi familia esto, Miguel, ¿eh? Para nada, ellos siempre me apoyaron con esto. Pero hay una cierta idea en el aire social según la cual la filosofía es interesante todo, pero estudié otra cosa si vos querés vivir de eso. Y entonces yo terminé estudiando medicina, porque tenía intereses tan amplios que me gustaba la biología, la química. Rápidamente me di cuenta de que no era mi pasión, de que yo no quería ser médico. Hice lo que acá en Argentina, en la UBA, se llama el ciclo básico común, el primer año completo, y después ya me pasé a filosofía, siguiendo lo que era mi llamado original a partir de este gran profe que tuve en el secundario. ¿Y cómo fue este trance de empezar a ver cosas de biología, a llegar a la filosofía? ¿Cómo lo viviste esta aventura? Vos sabés que yo creo que todo pasa por algo, Miguel, porque me terminé dedicando yo en el doctorado a la filosofía de la ciencia. Y vos fíjate que todo eso que yo estudié de ciencias naturales, que la filosofía de la ciencia les contamos por ahí a los que no estén tan interiorizados con la disciplina, si bien es una reflexión acerca del conocimiento científico en general, los ejemplos que abundan en la bibliografía suelen ser tomados de las ciencias naturales, precisamente de la biología, de la física, aunque también se puede aplicar a las ciencias sociales, pero en general abunda en la bibliografía la utilización de casos de investigación de esas áreas del saber. En ese sentido creo que fue muy importante para mí hacer el CBC de medicina, y además como yo había hecho el bachillerato en ciencias naturales en el Colegio San Patricio de Mercedes, había tenido profesores realmente muy buenos que me habían dado una muy buena base. Entonces yo pude por suerte hacer ese ciclo básico, eh, por supuesto estudiando mucho, pero sin mayores inconvenientes, gracias a esa base que me habían dado en mi colegio secundario. Así que no lo veo como una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, creo que contribuyó a mi formación, incluso Es- como filósofo, ¿eh? y este pibe que, bueno, intentó ser médico, luego llega a la filosofía. ¿Cómo, cómo vas entonces ahora a la locución? ¿De dónde viene esto que bueno, pues como, ahora quizás se ve algo más normal, pero no sé, en el tiempo, cómo fue esta entrada al mundo del show business, como dicen? Vos sabés que hay una cierta dosis de azar, como mi apellido lo marca. Mirá, el origen fue muy azaroso. Yo, como docente, quería incorporar técnicas locutivas. Simplemente era eso, no tenía la intención de hacer la carrera de locución que acá se dicta en Argentina y tiene 3 años de duración. Lo aclaro porque en otros países del mundo no está como carrera institucionalizada. Acá sí tiene aval del Ministerio de Educación. Mi intención no era esa, era simplemente hacer un curso para incorporar técnicas de foniatría y de locución. Y yo escuchaba en una radio de rock nacional de la Argentina, que es la FM 98.3, a un gran locutor que se llama Alejandro Escarzo. Cuando yo empiezo a buscar por internet opciones, veo que Escarzo tiene un instituto. Entonces me comunico con él y me dice, venite a una entrevista y fíjate si te gusta lo que nosotros ofrecemos. Bueno, me fui maravillado con ese instituto, con los estudios que tenían y con la formación que ellos te daban, pero lo que nunca me imaginé es que me iban a terminar preparando para entrar a la carrera de locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Hay un examen de ingreso que es bastante famoso porque es una institución pública, gratuita, entonces tiene un cierto límite de vacantes. Entran entre 60 y 90 personas por año y se inscriben personas de todo el país, alrededor de 3.000. Entonces hay todo un mito en torno a ese examen de ingreso, según el cual es muy difícil entrar. No es solo mito, es difícil en serio estadísticamente. Y yo, a partir de la formación que me dio Alejandro Escarzo, que me convenció de que me presentara el examen de ingreso solo para vivir la experiencia, yo le dije, no, pero Ale, es en vano, porque yo no tengo tiempo, yo doy clases en un montón de lugares, estoy empezando el doctorado, no voy a llegar. Me dice, no importa, pero vos no perdés nada, presentate, viví la experiencia. Bueno, como te imaginarás, cuando entro, yo dije, esto es una señal del destino, porque tantas personas quieren entrar, yo tengo la posibilidad, la suerte de poder ingresar, ahora lo hago. Y como ya te conté que soy una persona autoexigente, lo tomé como un desafío más. Y realmente hoy en día lo agradezco porque me brindó muchísimas herramientas, sobre todo para la docencia. Porque hay algo, no sé si mis colegas docentes estarán de acuerdo, vos también creo que sos docente, Miguel, no sé si me equivoco, vos sos docente también, ¿no? Claro, hay algo que yo pienso, pero no sé si estás de acuerdo, y es que falta algo en la formación docente, al menos en Argentina, que es trabajar la voz.
Acá pasa mucho que después de 10 años el docente ya tiene las cuerdas vocales hechas pelota, y entonces la locución y la foniatría sobre todo, para mí fue muy importante en ese sentido, para incorporar técnicas vocales que me permitieran respirar mejor y poder utilizar mejor la voz, porque hay veces que damos 8 horas de clases seguidas y realmente si no empleamos bien la voz terminamos fusilados. Mi intención era simplemente esa, complementar la docencia con la foniatría. Nunca me imaginé que después iba a poder tener una intervención en la radio o en la televisión, eso vino después solo. Y bueno, ya una vez que entras a la carrera, o quizá, bueno, ¿cómo llega este contacto con la radio, con la tele? ¿Cómo inicia Roberto, el docente, ahora a ser, pues, parte del mundo de la farándula, ¿no? En cierto sentido. No creo que tanto, no creo que tanto, Miguel, pero estoy empezando recién. Pero es interesante tu pregunta. En el ISER tenemos la posibilidad de que nuestras prácticas en la radio sea un programa que sale en vivo. Entonces, eso está muy bueno porque vos aprendés haciendo y equivocándote. Eso sale al aire y vos cometés errores porque vos estás aprendiendo, pero eso sale al aire. Y como te imaginarás, tanto mis docentes como mis compañeros me terminaban influenciando, pero positivamente, para que llevara la filosofía a la radio. Como te imaginarás, mi diferencia específica no estaba en hablar de espectáculos o de la farándula, obviamente lo tenía que hacer como parte de la práctica, pero mi diferencia específica estaba cuando le daba el matiz filosófico a la cuestión. Entonces, desde ese momento empezó, durante la carrera, yo terminé teniendo un perfil muy filosófico porque, como te decía antes, la filosofía es una forma de vida. Cuando vos haces radio en tanto filósofo. No, es imposible que se te vaya esa actitud filosófica cuestionadora en ese momento. Después tuve muchas personas generosas que me dieron la chance de poder desarrollarlo en otras radios. Te mencionaba a Fernando Paciani, que es un locutor también del ISER y fue compañero mío en un colegio en el cual trabajé, y él me dio la posibilidad de hacer una columna semanal, el consultorio filosófico de la ciudad, y después la generosidad de Alejandro Fantino, que es un gran conductor de la televisión argentina, que con mucha generosidad me dio la chance de poder llevar la filosofía a un panel en un programa que esencialmente es político y que todo el tiempo hay debates y que parecía imposible llevar la filosofía ahí, porque además es un contexto en el cual vos tenés un minuto para hablar. Y nosotros, Miguel, estamos acostumbrados a tener 3 horas para desarrollar nuestros conceptos en el aula. Entonces, es un desafío maravilloso y al haber tenido personas generosas que me han dado la chance, me han permitido poder desarrollarlo y poder mostrar que la filosofía no se limita solo a la academia, sin renegar de la academia, que es maravillosa, también se puede hacer filosofía cuando uno analiza un tema de actualidad, pero desde una perspectiva filosófica. Ahorita, reculando un poquito a la parte que decías del radio, Ujú. ahorita está muy de moda los podcasts, esta parte de contenido en streaming. ¿Cuál es la diferencia, quizá para estas generaciones que ya no están acostumbradas a la radio, de Ujú. la radio en vivo a esto de podcast? ¿Qué difiere o en qué sabe diferente? Es una excelente pregunta. El podcast es un producto sonoro que es atemporal, lo cual significa que el podcast bien realizado debería ser escuchado en cualquier momento y tener vigencia. Por eso, la radio en vivo, por ahí no tiene sentido escucharlo una semana después. Porque si yo hago hoy un programa de radio con vos, Miguel, y suponete que lo hacemos desde Argentina, entonces decimos, qué calor insoportable, Miguel, ¿cuándo se va a acabar esta ola de calor? No damos más. Y si eso lo escuchan en una semana, por ahí está lloviendo y hay 15 grados y ya carece de sentido. Entonces el podcast lo que tiene de diferente, de específico, es justamente que es atemporal. Y además tiende a dirigirse a un nicho específico. En general, el podcast es sobre un tema que le interesa a un público muy particular. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer un podcast bueno, vos estás haciendo uno
de hecho aprovecho para felicitarte por tu cuenta y por tu nuevo proyecto de podcast. Vos lo haces para un público al que le interesa la filosofía, ¿sí? Un programa de radio en vivo a lo mejor tiende a ser más amplio para el gran público y no necesariamente para aquellos a los que les interesa un tema o una disciplina en particular. Gracias. Y bueno, ya en esta parte llegaste a la radio, tenías este perfil filosófico, luego vienes a la tele. ¿Qué tan fácil o qué tan vendible, poniéndolo de una forma mercantil, puede ser la filosofía a este gran público, a esta parte que dices tú que no es este nicho, sino ahora sí, al amplio espectro? Es muy difícil que sea vendible la filosofía porque vos mismo lo has planteado en tu pregunta, que la has formulado muy bien. Uno tiene la visión de utilidad mercantilista, o sea, uno tiende a pensar que lo que se ofrece tiene que servir para algo. Y ya Aristóteles lo dijo con mucha claridad, la filosofía primera, a lo que él llamaba metafísica, es la más inútil de todas las disciplinas. Y es la más inútil precisamente porque no es un medio para alcanzar un fin ulterior, sino que es fin en sí misma la filosofía. O sea, uno hace filosofía como un fin, no como un medio. Y es cierto que en la mentalidad de la mayoría de las personas, en el marco de este sistema capitalista, tendemos a buscar, bueno, pero ¿qué me ofrece eso? ¿Qué me da? ¿Para qué me sirve recibir eso? Entonces, es un desafío muy fuerte poder mostrar que la filosofía vale la pena, aun cuando desde el punto de vista mercantilista sea inútil. Por supuesto que con esto estoy siendo polémico. La otra vez en mi blog publiqué un artículo titulado La filosofía es inútil y me dijeron de todo algunos colegas, pero es un tanto irónica la afirmación. Que sea inútil no significa que no tenga sentido. Todo lo contrario, tiene un sentido muy profundo, pero no es desde el punto de vista mercantilista un medio para alcanzar otra cosa. A pesar de esto, y déjame terminarte la respuesta con una matización, con una relativización de lo que dije antes, a mí me parece que la manera correcta de llevar la filosofía al gran público es mostrarle que no es algo que esté alejado de la realidad, que la filosofía, al ser una forma de vida, Wittgensteinianamente lo digo, se aplica absolutamente a todo. Cuando vos le buscás la explicación a las cosas, estás haciendo filosofía. Cuando vos analizás el mismo tema desde una óptica distinta y no la que te marca la agenda informativa, estás haciendo filosofía. Entonces, me parece, y yo no tengo la fórmula, pero me parece que lo que hay que hacer es tratar de ir llevando la filosofía a los temas de actualidad y no necesariamente decir, estoy haciendo filosofía, no, hacerla. O sea, tener una actitud indagadora, cuestionadora, filosofal, pero no necesariamente, que no necesariamente el público esté diciendo, ah, mira, está haciendo filosofía. O sea, lo que deberíamos lograr es que esté tan naturalizada esa manera crítica de abordar el mundo que ya forme parte del día a día y que no sea algo raro. Vino este que habla de cosas raras, de, 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 de autores abstrusos. Así que es difícil, en general lo que más vende acá, Miguel, es la grieta, lo que en Argentina llamamos la grieta política. Entonces los comunicadores que están de un lado o del otro de la grieta son los que más rating hacen. Y todos los que están en el medio, los que tratan de ser más moderados, no miden mucho. Pero bueno, no hay que rendirse, hay que saber que la filosofía tiene un lugar que cubrir y que tenemos que luchar para eso. ¿Cuál ha sido de las mejores experiencias que has tenido tanto en TV como en radio en esta parte que dices, quizá en ese programa que es político, que ha sido un poco ahí medio complejo entrarle? ¿Cuáles han sido esas experiencias que has tú encontrado? Voy a rescatar dos. Una es el consultorio filosófico, tanto el que hice con ex compañeras del ISER, Romina Espínola y Carolina Vizgarra, que son excelentes locutoras. El consultorio filosófico lo hicimos en una radio de Adrogué, que les cuento a los que nos están mirando desde el exterior, es también está en lo que sería el conurbano, en el norte
de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros de la capital federal. En segundo lugar, el consultorio filosófico de la ciudad, que hice en la ciudad de Mercedes con Fernando Paciani. Esas dos experiencias radiales fueron muy positivas porque me permitieron poder desarrollar por semana un problema filosófico. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el alma? ¿Por qué no hay que temerle a la muerte? Y tener el feedback del público, que siempre es lo más lindo, ¿no? Uno, cuando está en el aula, quiere que los estudiantes participen. Cuando uno está en un medio, por supuesto que quiere que, que la audiencia participe, y eso fue hermoso. Y en la televisión, por supuesto, esta experiencia que estoy teniendo en Intratables es para mí un sueño hecho realidad. Es una experiencia muy difícil, pero a la vez el mayor desafío que tuve en mi vida, y se lo agradezco a Ale Fantino que me dio esta oportunidad. Lo estoy disfrutando muchísimo, y lo que a mí más me emociona es recibir día a día por Instagram mensajes de gente de Latinoamérica, no necesariamente de Argentina, me han escrito de Colombia, de Chile, de Paraguay, diciéndome que en la televisión de sus países no ven este abordaje filosófico, que nos agradecen, y eso a mí me llena el alma. Poder llegarle no solo a mis compatriotas, sino también al resto de Latinoamérica, es algo que nunca hubiera imaginado. Y en ese sentido es la tercera mejor experiencia. No las estoy poniendo en orden de importancia, sino vos me dijiste dos o tres. Bueno, el consultorio filosófico en Radio Roca, el consultorio filosófico de la ciudad en FM Santa María, e Intratables en América TV, que lo estoy haciendo ahora y que es un sueño hecho realidad. Y está poniéndonos quisquillosos y en esta parte del público mainstream, de estas personas de, por ejemplo, Intratable, que bueno, es como que más general, por así decirlo, no es este nicho. Eh, ¿Cuáles son los temas que tú has visto que son quizás los más morbosos o los que puedan conectar más con la audiencia en general? Sabés que se me cortó un segundo la conexión, Miguel. No sé si me preguntabas por un tema morboso que Sí, haya vendido en la televisión argentina, porque se cortó, justo se me sí, tildó. repito, sí, que por ejemplo en Intratable bueno, hay gente de, pues como el público en general, el público masivo. ¿Qué Ujú, temas notas tú que son como quizá los que más enganchan? Quizá hablar del alma o hablar de, pues no va a vender tanto que como que ujú. otros temas pudieran generar como más morbo, por así decirlo. Sí, bueno, acá hay un tema que genera mucho morbo y que se toma se retoma muy a menudo, que es el de Nair Galarza, una chica que mató al novio y bueno, está presa, y recientemente acusó al padre, que se separó de la madre, qué sé yo, acusó al padre y dice que en realidad fue el padre quien mató a su novio, y que ella lo había cubierto en su momento. Bueno, ese tema, que es un tema más que morboso, vende muchísimo, muchísimo en la televisión argentina. Entonces ahí está el desafío, bueno, ¿por qué lado lo abordamos? El complejo de Electra, bueno, en realidad ahí fue, porque en algún sentido simbólicamente está matando al padre. En el complejo de Electra era matar a la madre para vengar al padre, en fin. Pero es un desafío muy fuerte cuando son esos temas te, que te que son temas policiales, ¿no? Entonces ahí uno también tiene que ser cauto y por ahí hacerse un costado, bueno, que opinen los periodistas, que son los especialistas, y uno por ahí se corre un costado. Ese tema, el del asesinato de Nair Galarza o de su padre, bueno, ahora el juez creo que desestimó esa última acusación, vende mucho, y sí, sí, los asesinatos, esas cosas son las que más venden. Vamos a Y decirlo que ayer, la moral y estas cositas ahí como que... claro, bueno, uno intenta llevarlo sí para ese lado. El otro día Alejandro me propuso tratar la cuestión del síndrome del nido vacío, fue también una psicóloga, y obviamente uno lo abordó desde la filosofía, desde el vacío existencial que está a la base de la humanidad, si somos existencialistas a la Kierkegaard o Heidegger. De hecho somos angustia, y entonces nos angustiamos porque somos libres, y en definitiva porque sabemos que en algún momento nos vamos a morir, lo que Heidegger diría en términos de somos seres para la muerte. Entonces ahí sí la conexión era mucho más directa, porque a la base del síndrome del nido vacío, que explicó muy bien la psicóloga que estuvo en el piso,
yo creo que está el vacío existencial, que por otra parte está en el habla cotidiana. De todo el tiempo decimos, tengo un vacío, tengo una angustia, y que ese concepto haya sido tan importante para la filosofía, desde el concepto de angustia de Kierkegaard, el libro El concepto de angustia, es algo que se puede llevar. Ahora, es algo inimaginable para la televisión argentina que en el prime time se hable de la angustia, porque lo que busca la gente es a esa hora de la noche es hablar de cosas divertidas, de salir, pero bueno, hay que saberlo matizar, por supuesto, no hablar una hora de la angustia, pero sí meter el tema porque es importante, no podemos vivir todo el tiempo negando esa angustia que nos constituye y que nos hace humanos. Lo otro, el entretenimiento, sería lo que Heidegger llamaría vivir en el estado de caída, ¿no? En las habladurías, en la avidez de novedades. Entonces, evidentemente, todo se puede tratar filosóficamente, pero a veces hay que tener tacto y también, bueno, saber que hay mucha gente en el panel, hay muchos especialistas en distintos temas, y todo el desafío está en que las pocas veces que te toque intervenir puedas decir algo que le llegue a la audiencia. A mí lo que me emociona es que recibo mensajes de gente que me ha dicho, empecé a estudiar filosofía porque te vi, y yo me emociono cuando me dice eso, yo ya gané con eso solo. Ahorita también decías, y bueno, se sabe, ¿no? En la televisión es como que el tiempo es oro. Y decías que uno de los retos principales, y creo que de ahí conectamos después a la cuenta, es poder hablar y exponer un tema en un minuto. ¿Cómo lograr pues en televisión nacional, con estos temas, por ejemplo, de la angustia, reducir temas tan complejos en un minuto? Claro, es casi un imposible, ¿no? Resumir en un minuto un problema filosófico es casi un imposible. Eh, entonces, a mí lo que me pasó fue que en el ISER, en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, donde estudié locución, todo el tiempo nos imponían el reto en los programas radiales que hacíamos o en los programas de televisión de práctica, de decir, exponé en un minuto el tema que sea. Y uno, 3 años estudiando en el ISER, realmente tiene claro cuánto puede decir en un minuto. Y ese fue el mayor aprendizaje que yo me llevé del ISER. Y siempre los profesores nos motivan para que nosotros generemos contenido en las redes sociales, pero que sea un contenido del cual estemos orgullosos. Y uno en general no está orgulloso de lo que hace, siempre le encuentra defectos, errores. Entonces, cuando yo me recibí de locutor, dije, tengo que lograr en un minuto desarrollar un problema filosófico, porque si lo logro, aunque sea casi un imposible, desarrollarlo de manera acabada, eh, voy a contribuir también a desmontar este mito según el cual no se puede hablar de filosofía en los medios de una manera seria. Es como que hay un falso dilema según el cual o lo haces accesible para que lo entienda todo el mundo, pero decís cualquier cosa, o realmente vos sos preciso y no lo podés hacer en poco tiempo. Entonces ese fue el desafío. Y yo lo que hago, los invito a mis redes sociales, a Filo en un minuto en Instagram o Robert Azar Filocutor en TikTok, que la tengo medio abandonada esa última cuenta. Lo que hago es dar una especie de visión de manual. Doy una definición desde uno o dos filósofos y luego disparo el tema para que la audiencia siga pensando. O sea, yo jamás me arrogaría poder agotar un tema filosófico en un minuto, porque un tema como la libertad o como la angustia no se agotaría ni en un seminario de un semestre. Entonces, mucho menos lo vamos a agotar en un minuto. Pero es como generar la curiosidad, mostrar que la filosofía también da respuestas, que no es que solamente genera preguntas, porque hay una idea según la cual a la filosofía lo único que le importa son las preguntas. No, también hay respuestas. Lo que pasa es que como tratamos cuestiones de tan difícil resolución, ninguna respuesta es definitiva. Pero a vos te puede gustar una respuesta y a mí me puede gustar otra, y lo más importante es que generemos buenas preguntas para que la reflexión continúe. Entonces eso es lo que intento hacer, dar como una visión de manual en un minuto. Igual te digo que es muy difícil y muchas veces grabo un montón de veces los videos hasta que me quedo conforme. En general, yo me escribo un guión, ese guión termina quedando siempre muy largo, pero después lo practico varias veces y digo, bueno, esto es lo que tengo que sacar, con esto va. Y ahí sale el video y bueno, a veces ha salido mejor, otras veces peor,
pero me lo han valorado y por eso lo sigo haciendo. Ahora, bueno, estamos hablando de esta parte de reducir, ¿no? Estos conceptos al minuto. ¿Cómo, cómo competir? ¿Cómo valorar la parte en donde precisamente está la academia que dice que hay que hablar muy rimbombante, que hay que usar jerga súper elevada, que solo la filosofía es casi para los iniciados, y esta filosofía popular, esta filosofía accesible? Y tú estás en los dos mundos, que es podría ser lo irónico, ¿no? Cómo estás tanto en lo masivo como en lo formal, cómo compaginarlo y cómo darle este peso a cada cosa con esta relevancia que tiene. Es un desafío muy interesante y son actividades distintas, porque la actividad académica requiere muchas horas de lectura, sentarse a escribir aun cuando no estás inspirado, pero tenés que escribir igual. Implica ir a congresos nacionales o internacionales. Bueno, ahora con la cuestión de la pandemia son por Zoom, pero seguimos asistiendo a los congresos. Hablamos de temas ultra específicos. En general lo que pasa en esta vida académica, de la cual no reniego porque vivo de ella también, lo que termina pasando es que por ahí los que nos escuchamos en los congresos somos los mismos que estamos en los grupos de investigación, y a mí me da un poquito de pena eso, que termina siendo una filosofía muy reducida a un grupo de especialistas, de los cuales uno aprende muchísimo y se enriquece e intercambiamos, inclusive escribimos juntos después entre nosotros. Yo digo, Miguel, me encantó tu ponencia, yo le agregaría esto y terminamos escribiendo un artículo juntos. Y es maravilloso eso. Pero se puede compaginar con la otra pata que creo que tiene la filosofía, que es tratar de llegarle también a otro público que no tiene ganas de estudiar la carrera de manera institucionalizada, pero que tiene cuestionamientos vitales que lo acercan a la filosofía, a lo mejor desde otro lugar. No desde el lugar de leer los últimos papers que se están escribiendo en el primer mundo, sino, no, yo quiero reflexionar acerca de si soy realmente libre o si creo que soy libre, pero en realidad estoy dominado por una rutina de la cual no tengo total conciencia. Entonces son trabajos distintos, requieren elaboraciones diferentes, las dos se pueden ejercer con seriedad, pero son diferentes. Yo cuando me veo, no me veo en realidad, pero eh, cuando me encuentro dando una clase en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, soy alguien totalmente distinto a quien puede participar en un programa de televisión y puede hablar un minuto. Porque yo en mi clase de Filosofía de la Ciencia tengo 2 horas para poder desarrollar los temas, para poder aprender también de mis estudiantes y de las preguntas maravillosas que hacen, que a veces no me las esperaba. Me lleva mucho tiempo preparar las clases de Filosofía de la Ciencia o de Historia de la Ciencia, que son 2 materias que alternativamente doy en la UBA, porque todo el tiempo están cambiando los programas. Entonces, para resumirte la respuesta, Miguel, la vida académica te lleva a permanentemente tener que estar actualizado, a seguir leyendo permanentemente y no a chancharte de alguna manera. Pero el llevar la filosofía al gran público o intentarlo, te lleva a no perder de vista que la filosofía se hace en la calle también, no solamente en lo que tradicionalmente se llama la Torre de Marfil. Y entonces que vos tenés que poder mostrarle lo que hacemos nosotros a mi mamá también, no solamente, por supuesto que el gran catedrático de la universidad sabe lo que hago, pero yo quiero que lo sepa también mi mamá, que lo sepa mi papá, que lo sepan mis tíos, y que digan, che, mira, esto que hace no está tan alejado como yo pensaba de la realidad. Implica 2 elaboraciones distintas, por eso yo cuando me definí me costó, pero te dije, bueno, profesor y comunicador. O sea, el profesor es por naturaleza comunicador, pero también en otros formatos poder comunicar. Es lo que a mí más me interesa. Yo algo que noto mucho, por ejemplo, en Argentina y bueno, ahorita contigo como comunicador, que tienes un espacio en la radio, en la televisión, está, por ejemplo, Darío, que también es como Sí. que el rockstar en todo esto. Ya hay varios comunicadores, ya hay varias, hay como una ola muy fuerte en Argentina de esta difusión de la filosofía como al mainstream. ¿Qué Ujú. piensas tú que ha generado precisamente
que en Argentina se esté dando como que este boom de esta filosofía para la gente de a pie? Yo creo que fueron muy importantes en esa apertura de la filosofía para la gente de a pie el trabajo de José Pablo Feynman, que falleció hace poquito tiempo, lamentablemente, que él hacía un programa que se llamaba Filosofía aquí y ahora, donde daba clases más bien tradicionales, pero de una manera muy divertida y con un gran ilustrador que le hacía las imágenes y demás. Y el trabajo que vos dijiste de Darío, donde él mostraba, eh, creo que Mentira, la verdad se llamaba el programa, mostraba que la filosofía se podía hacer en todas las situaciones, no solamente adentro de la academia. Ellos fueron quizás los que lo iniciaron. Eh, lo que a mí me parece que es la base de todo esto es que hay inquietudes filosóficas en la Argentina. A pesar de que es un país que está dominado por el fútbol, y no reniego, yo soy hincha de San Lorenzo, me encanta el fútbol, todo, pero pareciera que la pelotita a veces es lo único que importa. No es tan así, porque hay un montón de gente que tiene intereses mucho más profundos. Y si bien ellos dos iniciaron el camino hace varios años, la cuestión de la pandemia, me parece, fue muy importante para promover la reflexión. La gente se angustió, ¿quién no se angustió con todo esto que nos tocó vivir? Y empezó a cuestionarse su propia vida. Che, yo soy feliz con la vida que llevo, me gusta el lugar en donde estoy. Yo te digo, Miguel, no sé si te pasó lo mismo, yo conocí un montón de gente que tomó decisiones radicales en estos 2 años, que en otros momentos por ahí no se animaban a tomar esas decisiones, pero las tomaron. Dijeron, dejo todo, me voy a la mierda, con el perdón de la palabra, yo acá no soy feliz, me mudo de ciudad, y me parece que eso, quieras o no, ha influenciado la llegada de la filosofía por ahí a otros lugares en los que era impensado. A mí Alejandro Fantino me llevó a un programa de deportes a hablar de filosofía, algo que solo él puede hacer. Y salió espectacular y me escribieron de un montón de lugares de Latinoamérica que también ven el programa. Y bueno, Alejandro es un destructor de estructuras. Él no se conforma con decir la filosofía no se puede combinar con el deporte. Sí, que no se va a poder. Vamos, la llevamos al deporte porque hay filosofía en el fútbol. Y bueno, también tiene que haber personas así creativas con valor para llevarlo a la tele y animarse a que no mida, y por ahí mide igual, no lo sabés. No es fácil, pero me parece que el último empujón se lo dio a la pandemia, que llevó a la gente a reflexionar de otra manera. En YouTube, bueno, hablábamos de esta filosofía de un minuto, esta filosofía popular, por así decirlo, pero en YouTube te fuiste también a compartir estas clases tradicionales de, pues, que tienes, de, que has dado. ¿Cómo viste la recepción y qué tan exitoso o no exitoso puede ser sentarse a dar una clase tradicional de filosofía al público masivo? Eso fue de lo mejor que me pasó en mi vida y fue totalmente inesperado. A principios de 2020 yo llegué a dar una clase en la Universidad de Luján, una clase presencial, y se decretó la cuarentena obligatoria en Argentina. En el resto de las universidades directamente empezamos de manera completamente virtual. Ahí fue, bueno, aprendamos a usar el Zoom, el Meet, y hagamos lo que podamos. Y yo empecé a grabar clases y además daba clases en vivo para interactuar con los estudiantes, porque si no, se hacía muy unilateral la cuestión. Entonces, un día por semana grababa la clase y otro día por semana nos encontrábamos, hacíamos ejercicios de lógica y sobre todo discutíamos los temas de la clase grabada. Entonces yo, en principio, esas clases las grababa para mis estudiantes, nada más. Yo trabajo en varias facultades, pero es limitado, son mis estudiantes. No sé, tendré por cuatrimestre 400, 500 estudiantes entre todas las facultades. Ahora, si bien inicialmente yo tenía esa intención, me empezó a pasar que me comentaban personas no solo de otras universidades de la Argentina en las cuales yo no trabajo, sino también de otras universidades de Latinoamérica, que por supuesto ven estos mismos temas de filosofía de la ciencia, epistemología, lógica. Y finalmente tenía más comentarios en YouTube de los estudiantes virtuales, por así decirlo, pero que yo no tenía en mis cursos, que de los míos propios.
Los míos propios no necesitaban comentarme en YouTube porque me lo decían en el Zoom en vivo o en el Google Classroom. Entonces dije, vamos a hacer el experimento de dejarlas a las clases. Y las dejé y tengo un montón de comentarios. En la clase de Kuhn, no sé, se ve que Kuhn lo estudian en todo el mundo, lo cual no es raro porque Kuhn es el autor más citado de la historia del pensamiento. Pero esa clase de Kuhn me la comentaron un montón, me la valoraron muchísimo y yo la grabé desde mi casa simplemente para mi curso de la Universidad de Luján. Entonces dije, mira qué buena oportunidad de dar clases públicas y gratuitas a nivel planetario. Me pareció brillante, qué sé yo, a mí me gustó mucho y sigo recibiendo esos comentarios que me gratifican, así que las voy a dejar. Bueno, ¿cómo nace ya la idea? Dices que empezaste con, que te forzaban, ¿no? En la universidad en el Instituto Radial a explicar estos conceptos y pues a traspasar fronteras. ¿Cómo nace la idea de Instagram ya netamente? De TikTok también, que nos comentabas que lo tienes ahí abandonado, pero ¿cómo nacen estas? ¿Qué fue primero? También creo que ahí nos puedes adelantar, que fue primero. Así que TikTok, Instagram, ¿cómo llegas ahí? Cuando me recibí de ISER, yo tuve cuando me recibí de locutor formalmente, cuando me dieron el carnet y todo, dije, tengo que empezar a hacer algo que combine mis dos grandes formaciones, que son la filosofía y la comunicación. Entonces estaba de moda en ese momento el TikTok, sobre todo para los más chicos, ¿no? Yo ya era medio viejo para meterme en TikTok, pero bueno, viste que en realidad hay gente de todas las edades. Pero en ese momento lo usaban más que nada los chicos. Yo decía, qué loco, hay que hacerlo en un minuto al video como máximo. Y ahí se me prendió la lamparita. Dije, esto es lo que tengo que hacer, este es mi desafío, poder desarrollar esos conceptos filosóficos que yo en mi columna radial desarrollaba en 5 o 6 minutos, hacerlo en un minuto. Así nació. Entonces lo empecé en TikTok y en Instagram simultáneamente. O sea, yo, como soy malísimo con la edición de videos y esas cosas, pobre mi profe de informática de ISER, pero bueno, el Sony Vegas más o menos lo uso, pero no soy un as de la edición. Entonces TikTok me facilitaba eso, que me lo editaba, o sea, yo podía agregarle texto, imagen, todo, y lo hacía todo TikTok. Entonces yo lo grababa inicialmente en TikTok, después lo subía a Instagram, y así nació, como un intento de combinar la locución y la filosofía y hacerlo en el tiempo que me permitía TikTok de un minuto. Creo que fue exitoso. O sea, yo me enojé muchísimo grabando los primeros videos porque me llevaba mucho tiempo y uno no gana un mango con esto, uno lo hace por amor al arte, ¿no? Y bueno, yo escribía el guión, después lo practicaba varias veces y salía. Pero ¿por qué lo seguía haciendo? Porque recibía mensajes tan lindos que digo, hay gente a la que le está llegando, no importa la cantidad, importa que le llegue a alguien. Con que a una persona le llegue y este contenido le haga feliz, yo ya estoy hecho. Entonces nació de esa forma, al terminar el ISER. ¿Y por qué optas después como que irte ya a Instagram y dejar quizá TikTok por ahí como que olvidadón y centrarte más a Instagram? Es una buena pregunta. Me parece que fue la falta de disponibilidad horaria que en realidad siempre me cargo mucho de actividades, pero cuando inicié el proyecto, si no recuerdo mal, estaba en el verano, tenía menos cursos y poco a poco me fui cargando cada vez más, además de que ya las clases comenzaron a ser presenciales nuevamente o con sistemas híbridos. Entonces, y por otra parte empecé a editar con otro programa, el InShot, y entonces empecé directamente a editar yo con el InShot y subirlo a Instagram. Y poco a poco fui descuidando TikTok. Una lástima, lo hablábamos antes de iniciar la transmisión, lo tengo que retomar. Pero fue un poco por eso, porque me faltó tiempo para poder darle, porque viste, lleva mucho tiempo todo esto. Bueno, vos que manejás redes lo sabés. Empecé a tener menos tiempo y empecé a usar otro programa de edición y por eso descuidé un poquito TikTok. Bueno, ahora que estamos en esto de la social media, ¿cuál es la diferencia que has notado tú o que vives tú en cuanto a difundir la filosofía en social media, en redes sociales, a hacerlo en televisión, hacerlo en radio? ¿Es diferente? ¿No es diferente? Es diferente en el sentido de que la radio y la televisión no dejan de ser medios tradicionales. Yo creo humildemente que a partir de la formación que me dio el ISER, estoy más cómodo en los medios tradicionales que en las redes sociales.
Pero ¿por qué estoy más cómodo? Porque creo que me formaron, la carrera todavía no se ayornó lo suficiente como para formarte en lo que se venía, que eran las redes sociales. Entonces, en los medios tradicionales vos lo que tenés que tener claro es lo que el tiempo es oro, como vos bien dijiste, y que vos no vas a tener, como en la facultad o como en la escuela, una hora para desarrollar los conceptos. Vas a tener 1 o 2 minutos. Entonces, si vos te organizás bien, si armás un buen guión y si también escuchás a los demás, porque esto también es interacción, vas a tener una buena performance. Ahora, el mundo de las redes sociales es totalmente distinto. Yo no lo termino de entender del todo, a pesar de que ha dado buenos resultados en el sentido de que un montón de gente me escribe, pero qué sé yo, creo que hay que explotar mucho los distintos formatos, viste que ahora están los reels, viste, usar bien las historias, la publicación, no todo es lo mismo. Yo en eso soy medio torpe todavía y medio como que estoy por ensayo y error, probando. Eh, lo que tiene de bueno las redes sociales es que los que realmente quieren tu contenido, los que son de tu nicho, por eso para mí es mucho más importante la calidad que la cantidad, en el sentido de que no es tanto, porque los seguidores, viste, hay gente que los compra y todo, pero los que realmente les interesa lo que vos publicás, van a tener en tus redes sociales más tiempo de poder encontrar contenido. Y vos podés subir frases que después las desarrollás, podés subir pequeños videos, podés incluso armar un vivo para interactuar con la gente. Entonces, tenés mucho más tiempo. La televisión es tirana en cuanto a los tiempos. Vos no vas a contar con tanto tiempo para interactuar o para desarrollar conceptos. Las redes sociales sí, pero son todo un mundo que hay gente que lo entiende muy bien. Yo estoy por ensayo y error viendo cómo es la cosa todavía. ¿Y cuál sería como que quizás dentro de la parte de locución y tomando un poco de esta parte de docencia tuya, estos consejos para que nos puedas dar unos, no sé, unos 3 tips, 4 tips a todos estos docentes, a todas estas personas que se dedican a querer transmitir la filosofía que tú hayas aprendido y que digas, estos son como los pasos, los tips que son buenos para comunicar y para compartir el saber. Lo más importante, Miguel, creo que es ponernos en el lugar del que nos va a escuchar, de la audiencia potencial. O sea, primero pensar en quiénes son aquellos que están del otro lado, por lo menos los que nosotros imaginamos que nos están escuchando. No es lo mismo, obviamente, estar en un curso de filosofía de la ciencia en la Facultad de Filosofía y Letras, donde todos eligieron esa carrera, que estar en un curso de pensamiento científico que la cursan de todas las carreras, inclusive gente a la que no le interesa la filosofía, y mucho menos va a ser lo mismo que expresarlo en un medio masivo de comunicación. Entonces, el primer punto es pensar en quién está del otro lado de escucharlo y cómo mostrarle que eso que nosotros tenemos para ese saber, ese arte al que nosotros nos dedicamos, también está en la vida de esa audiencia que nos está escuchando, en la vida cotidiana. Ese es el primer punto. En segundo lugar, siempre yo soy de la escuela de escribir el guión. Si bien hay lugar para la improvisación tiene que tener una base escrita, un esquema de pensamiento, cómo quiero iniciar mi speech, cuál es el cuerpo del texto y a dónde, cómo lo quiero cerrar. Siempre tener pensado un cierre para mi elocución. Entonces eso es lo segundo para mí, escribir lo que nosotros queremos comunicar, para no correr el riesgo de quedarnos sin decir lo sustancial, porque en realidad lo que termina pasando es que uno no termina diciendo todo lo que preparó, casi nunca. Pero ¿qué pasa? Si vos anotaste lo central, las palabras claves, vos ya sabés que eso lo vas a querer decir. El otro día, por ejemplo, Miguel, en Intratables, yo sabía que había conceptos que no podía dejar de tocar. Entonces me anoté angustia, libertad, vacío. Obviamente yo tenía un discurso mucho más amplio, pero si me daban un minuto, yo te relacionaba la angustia con la libertad y con el vacío existencial. Y lo logré, y digo, bueno, listo, ya está, el mensaje se cumplió, porque si no te frustrás, si vos querés decir todo lo que preparaste siempre, en esto te frustrás. En eso la facultad es mucho más generosa, que uno tiene todo el tiempo para desarrollar. Esos son los 2 tips centrales que tengo para dar, me parece. Pensar en el público al cual le estamos hablando y escribir lo que queremos comunicar.
Y ahora ya para cerrar, ¿cómo te podemos encontrar? Ya no lo dijiste hace ratito, pero igual repetirnos tus cuentas y también, bueno, esto de Intratable, el programa de radio y todo, si se puede ver por internet o algo así, que te puedan seguir por ahí o, bueno, todo, ¿cómo podemos encontrar a Roberto Azar? Como no, Miguel, gracias ante todo por esta charla, lo disfruté muchísimo, gracias por tu interés y me pueden encontrar en @filo en un minuto en Instagram, Robert Azar Filocutor en TikTok, la cuenta de YouTube es Roberto Azar, me van a encontrar enseguida como Roberto Azar, y sí, el programa Intratables que se emite en América TV de la Argentina, no solo sale al aire todos los días en gran parte de Latinoamérica, sino que también en YouTube van a poder encontrar los programas. Ponen Intratables, programa de las programas de la semana y va a aparecer seguro. No, pues muchas gracias a ti, Roberto, por tu tiempo y por compartirnos estas experiencias tan geniales y el difundir la filosofía de esta manera, porque creo que bueno, es vital, es necesario y qué genial que puedas estar en televisión, pues difundiéndolo de esta manera. Muchas gracias, Miguel, a vos y felicitaciones por el trabajo que haces en las redes y acercando la filosofía a través de tu blog y el resto de tus redes. Muchas, muchas gracias.